Muy buenas, macanudos. Vamos a ver si hacemos el unboxing del router inalámbrico de Parsite de la serie Performance y vamos a ver si lo vemos. Venga, al lío. Observando los detalles, descifrándole el camino. Los análisis de Macanudo. Vamos a disfrutar. Bueno, pues como todas las herramientas de la serie Performance, viene en un estuche bastante bien, donde nos vienen todas los componentes de este router inalámbrico. Y antes de todo, os voy a pedir que me dejéis un like y que os suscribáis al canal si no lo estáis. Ya sabéis que es muy importante para que el algoritmo de YouTube posicione bien este vídeo y más gente se pueda aprovechar del contenido que ofrecemos en este canal. Bueno, básicamente lo que es el router es esto, ¿vale? Ahora entraremos un poquito a fondo en lo que es el router en sí. Y como accesorios lleva un accesorio para hacer los canteados de los bordes. Un útil, se le ve bastante práctico para el fresado de superficies. Y luego otro soporte para hacer fresados en ángulos. Lo podemos regular para poder hacer lo que os digo, fresados en ángulos. Además lleva un tope lateral y unos adaptadores para las boquillas de aspiración, para el fresado de bordes y para el fresado en general. Lleva también una llave para apretar, el mandril de sujeción de las fresas, y en este caso nos viene con 6 fresas. 6 fresas para distintos canteados. Para hacer canteados, para hacer líneas en V y luego pues para quitar lo que tengamos que hacer vaciados y demás. Y además nos viene, voy a sacarlo por aquí, con un adaptador. Estas fresas son de 8, el mandril que lleva es de 8 milímetros y nos viene con un adaptador para, en el caso de que tengáis fresas con un vástago de 6, poder utilizarlas también. Ahora vamos a ver más o menos un poco por encima los componentes. Conforme vayamos haciendo trabajos, os iremos mostrando todas las posibilidades que tiene este router inalámbrico o esta fresadora inalámbrica. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser el accesorio para el fresado de cantos. Simplemente tenemos que introducirlo. Aquí lleva una ranurita, si la podéis ver. Y aquí lleva una guía para poder subir y bajarlo. Entonces se trata simplemente de meterlo dentro. Y luego con esta palometa que nos viene también, la ponemos aquí y lo apretamos. ¿Vale? Una vez que se queda apreto, simplemente el borde que tengamos que hacer, pues lo vamos haciendo. Para subir y bajar, aflojamos la palomilla, la palometa que lleva, ¿veis? Y le vamos dando la profundidad que nosotros queramos, tanto para subir como para bajar. Vale, si le queremos conectar la toma de aspiración, pues simplemente tenemos que, en el punto este que lleva aquí, metemos el tutón que lleva y en este lado de aquí lleva una rosca para el apriete, con otra palometa que también se nos facilita. La introducimos
y ya tenemos colocado el accesorio para la aspiración para que nos quite todas las virutas y no llenarlo todo de virutas. Para quitarlo, pues simplemente quitamos de nuevo la palometa. Y retiramos el accesorio. Vale, para retirar el este siempre es recomendable hacerlo todas las operaciones que hagamos siempre con la batería quitada, porque aunque lleve unas protecciones de seguridad, puede darse el caso de que se nos encienda accidentalmente y tengamos un susto. Y no estamos para sustos. Bien, ahora vamos con el accesorio para los cortes con ángulo. ¿Vale? De la misma manera que metíamos el otro, aunque este tiene una peculiaridad. Lleva una palanquita, en vez de llevar la palometa que llevaba el otro, lleva una palanquita, ¡bum! Y ya lo dejamos fijado. ¿Vale? Para hacer la inclinación del ángulo que le queramos dar, aflojamos de aquí y aflojamos del otro lado. ¿Veis? Ya la plataforma se mueve. Y además lleva una escala para poder regular tanto a 45 por un lado como a 45 por el otro. ¿Vale? Lo vamos a poner ahora a 0. Y este es el accesorio para el fresado, que es prácticamente como viene en muchas de las máquinas, ¿vale? Lleva doble mango para que podamos hacer todo más cómodo. Y la forma de introducirlo es, pues, lleva una muesca, la máquina lleva una muesca aquí para cuando la metamos, tiene que coincidir con esta muesca que lleva también aquí. ¿Vale? Entonces, lo metemos y con esta palanca de aquí lo fijamos. Funciona más o menos como todas las. Lleva un tope de profundidad para que podamos ir regulando la profundidad que le queremos dar al fresado, que viene en centímetros, y luego además lleva, a ver si podéis observarlo, para poder ajustar. Esto es 1 centímetro la capacidad total que tiene, ¿vale? Y lo podemos ir regulando para darle más precisión aún. Y luego además lleva unos topes escalonados para ir poquito a poquito haciendo la profundidad que le queramos dar. Vale, ahora que tenemos puesto este accesorio, os voy a enseñar cómo ponemos el tope lateral. ¿Vale? Quitamos esta palometa que lleva en el lateral, introducimos el tope lateral y lo apretamos y apretamos la palometa. No tiene más. Entonces, cuando tengamos que hacer algo, pues nos apoyamos en donde tengamos que hacerlo y lo vamos haciendo. Lleva además una regulación hacia afuera que nos permite meternos más o menos hacia adentro. Bien. Como en prácticamente todas las herramientas de la serie Performance, lleva un botón, una especie de spin lock para bloquear el usillo y poder meter la fresa que vayamos a usar. Muy importante, nunca apretéis la tuerca si no tenéis una fresa puesta. Al apretar en vacío se puede deformar esta pieza que lleva aquí, ¿vale? Que cuando la apretamos lo que hace es que oprime el vástago de la fresa, ¿vale? Entonces lo deformaríamos y ya no funcionaría de la misma manera, ¿vale? Entonces, para poner la fresa, simplemente la introducimos, ¿vale? Y una vez que ya
¿Veis que empieza a dar vueltas? Entonces la bloqueamos con el spin loop y apretamos la tuerca. Ya estaría lista para funcionar. Para retirarla, simplemente aflojamos la tuerca liberamos el spin loop y sacamos la fresa. Cambiar también el mandril que lleva de 8, que es el que lleva instalado. ¿Veis? Este es el de 8, este es el de 6, bastante más pequeño. Simplemente quitamos uno, metemos otro y ya meteríamos una fresa de 6, de vástago de 6 y podríamos apretar. Vale, la vamos a dejar puesto el de 8 y le vamos a poner una fresa, por ejemplo esta. Como mínimo hay que introducirlo unos 20 milímetros, perdón. Mínimo 20 milímetros. Vale, pues vamos a poner esta fresa, por ejemplo. Vamos a ponerle una de nuestras baterías. Hola, macanudos. Hoy desde la En trascienda. este caso vamos a utilizar una batería también de la serie Performance de 4 amperios de 20 voltios. No sé si os había comentado que estas máquinas son todas de 20 voltios. Vale, pues ya la tenemos introducida. Para ponerla en marcha, lleva como toda la serie de Performance, lleva un candado. Le damos, está a velocidad 6. Ahora os comentaré las velocidades que tiene de revolución y con este botón de aquí vamos cambiando las diferentes vueltas. Si a los 10 segundos no la hemos puesto en marcha, se vuelve a bloquear. ¿Vale? Bueno, pues vamos a darle en velocidad 1, que es como la tenemos, y vamos a ponerla en marcha. Si le damos una vez, solo arranca, pero se para. Si queremos que funcione las dos veces, que funcione de forma continua, tenemos que darle 2 veces. Y ya se pone a funcionar. Para apagarla y automáticamente se nos bloquea la máquina. ¿Vale? Bueno, pues ahora os comento también un poquito las velocidades que lleva cuando está dando vueltas. Las velocidades que tiene. Desbloqueamos en el nivel 1 son 10.000. ¿Vale? En el nivel 2, 14.000. En el nivel 3, 18.000. En el nivel 4, 22.000. En el nivel 5, 26.000. Y en el nivel 6, 30.000. Os lo repito, porque la verdad es que ha hecho bastante escándalo. En el nivel 1, 10.000. En el nivel 2, 14.000. En el nivel 3, 18.000. En el nivel 4, 22.000. En el nivel 5, 26.000 y a máxima potencia 30.000 revoluciones por minuto. Vale, como os decía antes, siempre que vayamos a hacer cualquier operación de cambio, de mantenimiento y demás, lo primero, quitar la batería. No nos cuesta nada y es una medida de seguridad importantísima. Vale, vamos a quitarle esta fresa. Y os comento una cosita que se me ha pasado. Vamos a ver. Una cosa que se me había pasado. Cuando la ponemos en marcha, se nos enciende, ¿veis? Una lucecita aquí que nos es muy útil a la hora de ir haciendo nuestro trabajo. Era simplemente una puntualización. Cuando pasan los 10 segundos, se nos apaga. Pues nada, quitamos la batería y este es el router inalámbrico de la serie Parsite Performance, que lo iremos probando y seguiremos haciendo vídeos para que veáis más o menos cómo funciona. ¿Vale? Lo veo muy manejero, lo veo muy bien, muy
detallado cuál es el sentido de giro. Ya sabéis que siempre hay que entrar acompañando el sentido de giro. No podéis ir al contrario del sentido de giro porque además de que podía rebotar, os podréis cargar la fresa en un momento. Y nada, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, dejadme algún comentario en la caja. Y en próximos vídeos haremos no solo con este, sino también con el otro router que tenemos con cable, a ver cuál nos da mejor resultado. ¿De acuerdo? Venga, un saludo desde Macanudo y no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante. Nos vemos.